Hoy día la providencia ha hecho juntar, podríamos decir, una serie de circunstancias con esta fiesta, esta memoria del gran abad San Bernardo, que iluminó la Iglesia de una forma increíble en la primera mitad del siglo XII. Es un hombre multifacético, de una inteligencia sublime, de un amor entrañable al Señor y a la Virgen María, de una dulzura, una ternura, de tal delicadeza que podía llegar al fondo del corazón de toda persona, y de una intransigencia y una dureza muy grande en contra del error, como debe ser. Y sin embargo la Iglesia lo llama doctor melifluo, es decir, un doctor del cual de su palabra sale miel, dulzura. Y sin duda en este abad cisterciense que fundó el monasterio de Clairvaux, en el cual tuvo 700 monjes, y en vida fundó 300 monasterios, ya se ve que era otro tiempo aquel, bastante distinto al nuestro. En la cristiandad medieval, este abad cisterciense vivía inmerso en el misterio de la Virgen María, y será de ella que aprendió lo que quiero ahora significar y decir para que nosotros también lo pidamos y lo aprendamos. Supongamos una familia, un padre, una madre, hay hijos y hay también una empleada que cuida. Y supongamos que en esa familia se provoca un quiebre, de manera tal que de alguna manera él podría ser uno u otro, pero se entremezcla la empleada. Y la empleada logra que se rompa ese matrimonio, como nosotros acabamos de ver un caso muy doloroso acá en Coyhaique. Es decir, el padre se separa o se divorcia de la mujer, el matrimonio es indisoluble, pero en fin, y entra la empleada, y la empleada rompe todo. Bueno, ¿y qué tiene que ver esto con nosotros y con San Bernardo? Lo pongo como un ejemplo para pensar lo siguiente. Por el pecado se produjo un quiebre interior en el hombre que provocó una disociación grande entre la inteligencia y la voluntad. Dos facultades que debieran estar de alguna manera una colaborando con la otra en una amistad, podríamos decir casi matrimonial, en la cual una conoce y la otra ama lo conocido. Pero ese conocer y ese amar lo conocido van en armonía, en unidad, en simplicidad. Pero se metió la empleada, la sensibilidad, además de la ruptura de por sí, y distorsionó todo. Es decir, que la sensibilidad se superpone, ya no queda como una sierva de la inteligencia y de la voluntad, sino que se mete y provoca aún más ese quiebre. Y acaba dándole tal cantidad de insinuaciones a la inteligencia que va tras ella, se une a ella y se quiebra con la voluntad. Y al final el hombre queda hecho un estropajo, totalmente quebrado, disociado, con una ruptura interior profunda y no puede dominar su propia vida. Ya su vida no es armoniosa, ya está en guerra, ya va mal. Y vienen después muchas secuelas de orden psicológico y físico. Y entonces, ¿qué hacer? Esa es la situación nuestra por el pecado, de todos nosotros. ¿Qué hacer entonces para que realmente podamos gozar de la dulzura, de tener la inteligencia en una especie de matrimonio espiritual con la voluntad? Y que la empleada, la sensibilidad, quede en su lugar y siga a lo que la inteligencia le propone. Lo primero y fundamental, y lo sabemos, es la vida de la gracia de Dios. La gracia de Dios va a actuar como un principio eficiente
que va a llevar a la voluntad a seguir lo que es la voluntad de Dios y no lo que la persona pueda querer, digamos, por su lado, aunque sea bueno, o si es malo el pecado, haciendo mal uso de la libertad. Entonces, la gracia de Dios es el camino fundamental para volver a unir en una especie de matrimonio no confundido de la inteligencia y de la voluntad. Y para que esto se vaya de alguna manera redimiendo y la empleada vuelva a ser sierva, es fundamental también la ascesis. El problema que conlleva la ascesis es que se plantea muchas veces en términos semipelagiano o pelagiano. Hay que esforzarse, hay que hacer sacrificios, hay que separada de la acción preveniente y coayudante de la gracia. Entonces, toda ascesis que está hecha en base a un acto de voluntarismo fortalece la voluntad propia y aumenta el orgullo y no lleva a un buen espíritu. Entonces, lo que hay que hacer es poder discernir que la ascesis que uno vaya a realizar tenga como motor anterior la gracia de Dios. ¿Y cómo hacerlo? Bueno, muchas veces preguntarle al Padre Espiritual, que sea por el camino de la obediencia, o lo que está digamos, en una vida religiosa o monástica, en las reglas de los fundadores, etc. Así uno se libra de poder hacer una ascesis en todos los órdenes, en los 5 sentidos. Porque a veces cuando pensamos en ascesis solamente pensamos en el ayuno, que es muy importante, pero también hay que hacer ascesis del tacto, del olfato, de la vista y diría yo también de las facultades internas, de la imaginación. ¿Por qué yo voy a hablar todo lo que se me viene a la cabeza? ¿Por qué yo voy a dejar que mi imaginación ande vagando por donde quiera? ¿Por qué yo voy a dejar que mi memoria me traiga los recuerdos que se le vengan a la gana, aunque sean buenos? Entonces, ¿cómo poder poner orden en toda esta casa si la gracia de Dios no irrumpe en nosotros y no lo pedimos? Yo creo que un camino espiritual muy importante es lo que llamamos la psiquia. Es decir, poder unificar por don de Dios, acompañado de la ascesis, una ascesis global, la vida entera en torno a la proclamación de la oración de Jesús o de una oración a la Virgen María en forma constante. Pero ¿qué nos sucede cuando pronunciamos la psiquia? Que tratamos de poder vivirla y la voluntad nos tira fuera. No quiere que la inteligencia se una y se una a la voluntad y que la reciba la voluntad, diríamos así, amorosamente en un matrimonio espiritual, para que las dos juntas, con dulzura, con simplicidad, con unidad profunda, la sensibilidad también aportando lo suyo, pero subordinada, puedan provocar entonces esta armonía maravillosa que es fruto de la gracia. Eso es lo que San Bernardo veía en la Virgen María. Y eso es lo que él vivía, y por eso era doctor melífluo. Pidámosle a él entonces este camino espiritual maravilloso, y creamos que la gracia puede con él, a pesar de nosotros, a pesar de nuestras resistencias. Pidámoslo con mucha fe en este día a través de este gran santo, que teniendo pacificado su corazón, que siendo un doctor melífluo, después Dios lo envió a todo el mundo y recorrer Europa entera, a proclamar las maravillas de la Virgen María y a pacificar a los reinos que estaban divididos por el pecado. Que así